tardes o buenas noches. Estamos en una nueva entrevista para Voz Media y esta vez vamos a hablar de los conflictos que se avecinan entre Japón y China. Sí, señores, porque esa zona también se está calentando muchísimo. Para eso nos va a acompañar Fernando Pedrosa. Él es investigador de la Universidad de Buenos Aires y además dirige un centro de estudios especializado en Asia y América Latina. Así que por ahí está, Fernando, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo estás? Un gusto estar con vos de vuelta. Bueno, a ver, trato de hasta los últimos segundos, porque hace un par de horas estuvo hablando Trump con Xi Jinping sobre este nuevo conflicto. No paran de salirle guerras a Trump de abajo de las baldosas. Hace un mes más o menos asumió la nueva primera ministra japonesa. Se llama, perdonen mi japonés, se llama Sanae Takaishi, no sé si lo dije bien. Sí. Es la primera mujer en tener ese cargo y enfrenta una ofensiva diplomática china. Ahora vos nos vas a contar, pero ella se alineó en un momento con Taiwán. De hecho, puso a su país a disposición de la defensa de Taiwán en la arremetida permanente que hace Beijing contra la, digamos, su eterno competidor, que es Taiwán. Y eso le supuso una serie de medidas. Bueno, China dijo que cruzó una línea roja, le hizo una serie de cortes de las rutas turísticas, de la importación de mariscos, una serie de cosas. Incluso un diplomático llegó a amenazar con cortarle la cabeza, así de elegante estuvo, cortarle el cuello. Mientras tanto, su gobierno acaba de desplegar misiles en una isla estratégica a unos 100 kilómetros de China. Estamos hablando de un conflicto que, si bien se venía caldeando, hemos hablado con vos, ahora parece que está tocando su punto máximo y, reitero, hace un par de horas hablaron Xi Jinping y Trump sobre este tema. Entonces, largo de movida preguntándote cuál es el panorama, sobre qué arenas movedizas estamos pisando. Bueno, yo te diría que por fin estamos hablando de lo realmente importante. Eso te podría decir Trump. Después de querer meterme con los talibanes, con los ucranianos, con los iraníes, con los venezolanos, y perder tiempo un poco en todos los lugares que hay por el mundo, estamos hablando de lo que yo quiero hablar, que es el problema de China y su hinterland, el mar de la China oriental, meridional, y todo lo que hay ahí. Entonces, no es un conflicto cualquiera. Esto es lo que no es Azerbaiyán con Armenia, es el conflicto geopolítico que va a definir posiblemente el conflicto de fondo del mundo en este momento. Entonces, eso es lo primero que tenemos que decir, y creo que yo lo vería como un triunfo de Trump, poder finalmente hablar, sacarse todos los otros problemas y meterlo a Xi Jinping a hablar de lo que pasa ahí, ¿no? Yo diría que es un primer éxito para él. En segundo lugar, también diría que hay un segundo éxito para Trump y un problema para China, que es alguien levantó la mano y dijo, ojo, que yo estoy acá por si hay un problema con Taiwán. Y no Estados Unidos, sino que fue una potencia asiática, nada más y nada menos que Japón. Entonces, segundo éxito de Donald Trump, que es lograr que un país de la región se comprometa definitivamente en este tema que todos le hacen la segunda China. Nadie discute el poder de China sobre Taiwán, su propiedad, digamos. Ninguno lo discute. Entonces, bueno, Japón dijo yo, levantó la mano y... Empezando por Naciones Unidas, ¿no? Claro, porque no pertenece directamente. Taiwán no pertenece a Estados Unidos. Lo sacaron por la puerta atrás. Bueno, pero eso fue Estados Unidos, quiero decir también, ¿no? Así que el famoso acuerdo con Nixon y Mao. Pero bueno, que también es un precedente, quiero decir, ya Estados Unidos una vez lo entregó a Taiwán y está ahí. Digamos que en el Parlamento japonés, que es un sistema parlamentario, le hacen una pregunta a ella. ¿En qué medida un conflicto de China, digamos, rodeando, bloqueando Taiwán, sería una amenaza para la existencia japonesa? Esa es la pregunta que le hacen. No es una pregunta inocente,
¿Por qué le hacen esa pregunta? Porque después de 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, Japón no tiene ejército y tiene prohibido declarar la guerra. Lo que Japón puede hacer es defenderse. Tiene fuerzas de autodefensa, que son muy poderosas, que tienen un gasto militar enorme, pero son fuerzas de autodefensa. No puede declarar la guerra como parte de un conflicto internacional. Entonces, si el conflicto de Taiwán es un conflicto que amenaza su existencia, ella, digamos, está diciendo, yo puedo intervenir militarmente porque la Constitución me lo permitiría en este caso. Entonces, ella ahí da como una reinterpretación del famoso artículo 9 que prohíbe a Japón involucrarse en estos problemas para decir yo en Taiwán puedo involucrarme. Entonces, este yo creo que el giro... Abrió las puertas del infierno con esto, digamos. Totalmente. Vos recordás que Shinzo Abe tenía en su programa político la reforma de la Constitución y el famoso artículo 9, no lo logró por problemas políticos, porque se debilitó, la política japonesa entró en un cono de corrupción, de ilegitimidad, etc. Y el partido de Takaichi viene de perder 3 elecciones, la regional de Japón por paliza, y después no es que las perdió, pero tenía mayoría absoluta en las 2 cámaras. Y ahora perdió la mayoría absoluta en ambas cámaras y se ve la necesidad de negociar. ¿Quién es el socio histórico del Partido Liberal Democrático de Takaichi? Un partido que viene de un movimiento budista pacifista, que se opone a la reforma del artículo 9. Por eso cuando Takaichi gana la interna de ellos, se rompe la coalición oficial de tantos años y obliga a Takaichi a gobernar con un partido chiquitito de una región, creo que es de Osaka, un partido provincial le llamaríamos. Entonces, con lo cual, con toda la inestabilidad que tiene eso para su gobierno. Takaichi necesita consolidar su liderazgo político. Y la pelea con China, dice el Washington Post, la subió al 70% de imagen positiva frente a los japoneses. Entonces, me parece que hay Se publicaron encuestas que está mejor posicionada, pero que hacía siglos que no había un primer ministro con tan buena imagen, ¿no? Porque además, como suele ocurrir cuando estos partidos de derecha se vuelven, como te gusta decir a vos, de derechita, y se modera y se vuelven y empiezan a hablar de otras cosas, lo que ocurre es que sus votantes se van a otras opciones que empiezan a manejar programas más duros. En este caso, Sansei-to, que vendría a ser como el fantasma de ultraderecha de Japón, empiezan a surgir partidos a la derecha del oficialismo. Entonces ella también tiene que cortar esa sangría de votos hacia otras opciones de derecha. Por eso también esta opción nacionalista, que además en ella es creíble porque ella es una dirigente que, bueno, ya fue ministra, ya fue diputada, es decir, no es un outsider como Ishiba, el que vino antes. Ella tenía una tradición de políticas nacionalistas japonesas, de ir a un lugar que es un clásico del imperio japonés, a rendir culto a las víctimas de la guerra, a negar los crímenes de guerra que Japón mantuvo con Corea del Sur y con China mismo. Entonces ella ya viene con una trayectoria que le hace creíble todo esto. Así que bueno, ella está en este momento, yo te diría, más que tiroteando con los chinos, que lo está haciendo, está intentando consolidarse internamente. Para eso también necesita la ayuda de papá Trump, como también la necesita Argentina, como otros países necesitan, porque Japón está en algunos problemas que son estructurales de su sociedad y su economía. El envejecimiento, por ejemplo, el aumento de la tasa de inmigrantes, por ejemplo, la reducción de las superficies destinadas al cultivo de arroz, que es un elemento básico de su alimentación y que ha hecho que aumente el precio muy fuertemente, que haya inflación en los alimentos, ¿no? Entonces, después de muchos años de políticas japonesas de desestimular el cultivo del arroz para bajar la cantidad de productividad y subirle el precio, básicamente, lo que se encuentran es que ahora por diferentes circunstancias climáticas o porque los hijos de los cultivadores no quieren cultivar y por lo que sea, se reduce su producción, ¿no? Entonces es un problema grave también qué hacer con el arroz, qué hacer con los migrantes, qué hacer con la inflación, qué hacer con la corrupción. Un tema muy denso, que ya lo afectó a Shinzo Abe, sobre todo cuando al final de su mandato. Y además una política, como toda la política oriental también, muy faccionalizada.
internas e internas y conspiraciones y grupos dentro de los mismos partidos, ¿no? Entonces, bueno, todo esto hace que la política japonesa no sea un camino, un lecho de rosas para Takaichi, sino que sea una apuesta muy complicada donde necesita sumar prestigio interno y el apoyo de Trump, que ya por lo menos le va, por ejemplo, el tema de aranceles, le bajó a 10% los aranceles a Japón, con lo cual cerraron ahí un acuerdo razonable para ellos, ¿no? Entonces, bueno, esa es la situación. Trump intentó hacerlo primero en Corea del Sur. Fue el primero que levantó la mano, fue el anterior dirigente, primer ministro de Corea del Sur, que fue expulsado, que fue que se hizo el impeachment, que era un outsider, que venía un poco a enfrentar a China y a cerrar con Estados Unidos, pero cae en el camino y lo reemplaza un partido democrático, que es un partido liberal, no es progresista, pero ahí centrista, que defiende el status quo. Es decir, no me quiero pelear con los coreanos del norte, no me quiero pelear con los chinos, no me meto yo en esto. Entonces, frente a ese renunciamiento de Corea del Sur, bueno, creo que Takaichi encuentra que hacerlo ella le trae réditos de todo tipo, ¿no? Claro. Ahora, luego de esto, como bien dijiste, se abrieron las puertas del infierno. Por un lado, China empezó a decir se cruzó una línea roja. Ella mandó un despliegue misilístico de no poca envergadura a unos 100 y pico de kilómetros de China, ¿no? Digo, no pareciera ser solo retórica esto. Bueno. ¿Cuán grave, cuán no grave, cuán serio es? Quiero recordar a todo esto que lo hemos hablado tanto con vos como con otros invitados. Ya se venía calentando mucho la zona con el tema Filipinas, con pruebas armamentísticas que quizás eran no avisadas. O sea, quizás China se había expandido mucho como matón, ¿no? De la zona, con mucho relajamiento. Incluso en este tiempo de la administración Trump se viene manejando como ama y señora de la zona. A ver, sí, es lo que vos decís. Es una zona muy particular, porque vos fíjate que las grandes potencias en la historia, Gran Bretaña es una isla, Estados Unidos es casi una isla en su aislamiento, la Unión Soviética con la cortina de hierro, las grandes potencias tienen como una protección de sus vecinos que impiden que sus enemigos le entren por algunos lugares cercanos en la frontera. Bueno, China tiene muchos problemas porque es una potencia reciente, porque tiene, con India tiene el problema en Cachemira, porque tiene el problema en el Tíbet, porque tiene el problema en Xinjiang, porque tiene el problema con Taiwán, porque tenía el problema con Hong Kong, porque tiene el problema en el mar de la China, donde es un vecindario lleno de vecinos. Y claro, todos se pelean por una parte del consorcio. Y además, China es una potencia que depende que ingrese por ahí gran parte de su producción, lo que consume, en tanto energía, en tanto alimentos. Si alguien le bloqueara esa parte, tendría serios problemas. O sea, China ahí intenta apropiarse de esa parte para tener una salida al Pacífico también. Quiero decir, China tiene problemas, grandes problemas ahí, por lo cual yo te diría que intenta todo el tiempo estirar un poco los límites. Vos fíjate que ahora se quejó con la ONU, fue a la ONU y le dijo, no puede ser lo que hace Japón, que está violando la constitución pacifista, bla, 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 pero cuando Filipinas le ganó a China en La Haya la cuestión del mar de la China meridional, China no aceptó la mediación, la presencia de la ONU en eso. O sea, China hace la suya, que es como el psicópata que te acaricia, pero si no haces lo que vos querés, te pego inmediatamente, ¿no? Y si haces lo que quiere, también te pega, digamos todo. Es que en realidad va acá en América Latina, que está lleno de voceros de la China comunista, porque está lleno de nostálgicos de la Unión Soviética que identifican a China como la continuidad de aquella lucha y que son grandes especialistas y te hablan siempre así. Ellos te dicen, no, China no hace esto, no hace lo otro. Lo que hizo Japón fue, la primera ministra respondió una pregunta en el seno de una reunión parlamentaria de ellos, una pregunta que fue solamente sí. Yo considero que si China bloquea Taiwán, se pone en peligro mi existencia. Y si uno mira el mapa de esa región, es sin duda, pues están todos uno al lado del otro. No es que está a 1.000 millones de kilómetros Taiwán de Japón. Entonces, es razonable. Vos preguntás qué hizo con los misiles Japón.
Eso habría que hablarlo mejor con la Ferrer, porque yo no soy un experto en armas, pero lo que sí se puede decir es que Japón no tiene misiles de ataque, porque no puede hacer la guerra. Tiene misiles para responder a ataques de otros. Entonces, en este caso, lo que me pareció ver es eso. Yo te diría que China amenaza con mucha fuerza porque es muy importante lo que hizo Japón. Es decir, nadie antes dijo, si atacan a Taiwán, además de Estados Unidos, voy yo. Me atacan a mí. Entonces, estar desde mismo Asia, de una potencia asiática, ya no puede decir el imperialismo norteamericano, Gran Bretaña, no, sino una potencia asiática. By the way, con influencia confuciana como en toda esa zona, ellos mismos, le está diciendo, yo considero que es un ataque a mí. Obviamente, China está poniendo mucha presión porque necesita cortar esto ahora. Sabe que Takaichi está débil, sabe que... no, necesita claro, tiene que de alguna manera... Está incómoda China, está incómoda porque, por otra parte, China es un país que todos sabemos que es muy opaco, que no sabemos muy bien qué pasa nunca ahí adentro, pero que sí sabemos que este año hubo fuertes purgas en el ejército, que Xi Jinping sigue sacando todo aquel que no esté 100% atrás de él, a pesar de la propaganda de los propagandistas chinos, pro-chinos en América Latina, están con problemas económicos, con problemas de consumo, con problemas hipotecarios, es decir, porque también, viste, acá se nos vende, bueno, mira, este país es el país perfecto, funciona para todo lo que quiere, ¿no? Hablemos un poco de esto que decías de las respuestas del gobierno de Xi Jinping. Impuso unas sanciones a la importación de mariscos, digamos, Sí. Que no es un tema menor, es gran parte, digamos, de la economía japonesa. Impuso una serie de sanciones a las rutas turísticas. Que son importantes ingresos. Y después hubo algo que quizás me decís, bueno, fue algo como que se le fue la mano, se fue de boca el diplomático que le quería cortar la cabeza o que le quería cortar el cuello al primer ministro, o es realmente, y considerando, como bien decías, que estamos hablando de dos países que comparten en gran parte mucha cultura, mucho protocolo en común, que un diplomático de altísimo nivel de China diga que le gustaría cortar el cuello a la primera ministra japonesa. ¿Cuánto ves en todas estas reacciones de realmente que hayan entrado en pánico o hayan entrado a modo muy agresivo, o es una cosa para ir negociando? Es como Trump diciendo, ahora te subo a 500% los aranceles. Me parece que es esa actitud, ¿no? Es como decir, mira, te pasaste, ahora te castigo donde te duele ahora, porque te duele en el trabajo de tu gente, en la plata que te entra, y si no venís en algún momento a besar el anillo, voy a ponerme duro. Me parece que esa es un poco y por eso es tan importante Trump para Japón, para decir, bueno, ponete duro, que yo tengo a otro amigo acá atrás que me va a ayudar para que yo no tenga que besarte el anillo a vos. Entonces me parece que ahí está la importancia también de la alianza japonesa-norteamericana, ¿no? Y que además también, bueno, hoy leí la noticia que Indonesia bajó un par de barcos, 30 barcos pesqueros chinos, Filipinas también está, y Vietnam, en situación a veces de enfrentamientos directos con muertos. Mirá, acá pasa algo que los chinos... Filipinas y Vietnam vienen hace un año con enfrentamientos. Lo que pasa es que, de vuelta, quizás no tienen, digamos, la importancia geopolítica de Japón, pero la verdad es que la zona viene bien complicada. También hay una cosa que es que tenemos tantos conflictos tan mediáticos, digamos, tan expuestos al debate periodístico y como es el caso del Medio Oriente, el caso europeo, el caso del Caribe, que quizás esto, digamos, se fue disimulando, pero llevamos un año de altísimos enfrentamientos con Filipinas, digamos, es serio todo esto, ¿no? Como ahora, por el otro lado, también estuvo hablando Trump con Xi, y Xi Jinping le dijo, bueno, no es negociable, o sea, nosotros tenemos fecha para anexarnos Taiwán. Totalmente. Sí, en ese punto yo creo que, bueno, Trump mantiene un diálogo desde antes también.
Xi Jinping quiere dejar como legado de su paso por este plano de la vida la unificación de China. Efectivamente, tiene todas las condiciones geográficas para hacerlo, porque, bueno, meterse en ese lugar que ya está ahí, ¿viste? Es difícil. China no se puede meter en el Caribe, le cuesta mucho, sí, podría, pero es todo un proceso meterse en el Caribe, ¿no? Queda lejos, básicamente. Entonces, bueno, me parece que ahí esto le eleva el costo allí. Es decir, allí le molesta porque le eleva el costo de lo que piense hacer. Ahora ya tiene que pensar, ya se metió Trump a hablar de esto, que Trump en la reunión anterior no habló del tema Taiwán. No tocó el tema Taiwán, porque no había forma de sacar, él no lo podía sacar el tema Taiwán, porque Estados Unidos no reconoce a Taiwán, él no podía sacar el tema, pero el tema salió ahora, ¿no? Se lo metió Japón por la ventana a China, creo que esto le molesta mucho a China, porque es el tema, es el Voldemort de los temas geopolíticos que no se puede nombrar, ¿no? Entonces, me parece que ahí Xi está molesto por eso. Creo que no va a ser a muy corto plazo este problema, ¿no? Digamos, no creo que sea este año ni el que viene el intento chino por recuperar Taiwán, pero me parece que hay que empezar a mirar un poco qué va a pasar en Japón, qué va a pasar con este liderazgo de Takaichi. Me parece que también hay que empezar a mirar qué va a pasar con Corea del Sur, si se va a seguir en plan díscolo. Vos pensás que los países de ASEAN, los países de Vietnam, Filipinas y compañía, vos decías, bueno, sí, se viene enfrentándose un año, se viene enfrentándose más, es un año, y sobre todo con India en Cachemira, donde hay muertos también. Pero hablamos de pocos muertos, hablamos de acciones, ¿en qué sentido pocos muertos? Bueno, si un bombardeo en Ucrania mata, no sé, 500 personas, si en Medio Oriente pasa lo que pasa, bueno, entonces no hay en los periódicos, en la red, no hay lugar para todo conflicto, porque es como, también son barcos pesqueros muchas veces los que se enfrentan en estas guerras. Lo que sí me parece, estamos viendo todavía la incapacidad de China de generar marcos de alianza más amplios con países con ciertas tradiciones que no sean dictaduras bananeras o que no sean países con... Bueno, pero el eje Corea del Norte, Rusia, Irán, digamos, ese se sostiene. No sé cuán útil le puede ser, pero se sostiene. Sí, pero estamos hablando de la zona de Asia Oriental, el sudeste asiático, Asia Pacífico. Estamos hablando de ahí, ¿no? Si Estados Unidos, ¿qué consiguió? Bueno, consiguió por lo menos que Japón levante la mano, diga, yo estoy acá. Consiguió, y no es poco, entrar a una alianza militar con India, ¿no? También. Bueno, entonces consiguió que romper la relación de Filipinas con China, porque recordemos que Duterte, el anterior y nefasto presidente, era un aliado de China totalmente, ¿no? Consigue que Vietnam, que tiene un partido comunista a cargo de ese país, y que es Vietnam, quiero decir, para Estados Unidos, ¿no? Consigue que también tenga una posición con China. Nadie está siguiendo a China, digamos, Estados Unidos en general es un país que dice voy a invadir Marte, y siempre hay 10, 15 países que dicen yo voy con vos porque siempre fui con vos. Y China dice, mira, y bueno, ¿quién va a ir? Camboya porque tiene un dictador, algún país africano, es decir, las dictaduras, porque, bueno, China está también en algunos problemas, ¿no? Me parece, no solo de su economía, de su sociedad, sino también de su marco de alianza en el mundo, que es muy lindo en términos ideológicos, muchos intelectuales, artistas también de China, pero a la hora de los bifes, todos ya sabemos que es más difícil arrastrar países a conflictos donde no tienen nada que ganar y sin mucho que perder. Acá, para cerrar, ¿te parece que es lo que se ve en los diarios, que Japón está arrastrando a un conflicto mayor a Estados Unidos que no se quería meter, o que Estados Unidos se está presionando para que Japón levante la mano, que me parece que es tu teoría, para ponerle ahí un freno a China, o eventualmente llegar en un par de años? Recordemos que muchas veces se dijo que la fecha de invasión a Taiwán era el 2027, ¿no? No estamos tan lejos. O te decía, o la administración Trump teniendo un proxy que levante la mano para llegar de alguna manera a resolver ese conflicto. ¿Quién arrastra a quién? ¿El pequeño al grande, el grande al pequeño? Es difícil saberlo. La prensa está absolutamente invadida por las miradas chinas. Hasta la CNN recién miraba diciendo, no, porque los japoneses que hicieron esto en la colonia, en la época colonial, y sí, bueno, ahí
todos hicieron algo. ¿Sí? Alemania hizo lo que hizo y está Ursula von der Leyen diciéndole a todo el mundo cómo debe vivir. Y nadie dice, no, Alemania no puede decir porque se cargó millones de personas en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, entonces Japón tampoco, ya prescribió. Vivimos en otro mundo, que no es el mundo post-1945, ¿no? Donde todos se están sacando de encima el peso de esa organización y todas esas redes que eran anteriores. Así que yo te diría que la situación es nueva, no sabemos cómo va a terminar. Me parece que eso es lo que le agrega incertidumbre, no hay normas, eso le agrega violencia, y que nos acercamos un poco a un momento donde Donald Trump posiblemente empiece a perder gran parte de su poder en poco tiempo, donde se empiece a pensar en la nueva elección en Estados Unidos, donde el Partido Republicano ya no tenga la solidez que ha mostrado estos últimos 2 años, y justo coincide con el tiempo en que China piensa que puede tomar Taiwán, y bueno, no sé, es un final abierto con todos los condimentos para un gran drama histórico de estos que el mundo nos tiene acostumbrados. Fernando, seguramente vamos a seguir hablando del tema porque estamos a un pelito de un casus belli. Yo creo, en esa zona. Hablo por mí. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. No, gracias a vos, siempre un gusto. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. No te quedes afuera. Te invitamos a descargar la aplicación de Voz Media y llevar nuestra cobertura con vos en tu teléfono. Con la app de Voz Media siempre vas a estar al tanto de los acontecimientos más importantes que ocurren en Estados Unidos y en Latinoamérica, con reportajes, análisis disponibles también en inglés y en español. Tengo grandes noticias para vos. Llevar a tu familia al médico no debería costarte tanto. Con Salud, toda la familia recibe atención ilimitada, tanto virtual como presencial, y más de 400 medicamentos genéricos totalmente gratis. Desde un simple resfriado hasta el manejo de enfermedades crónicas, todo está cubierto desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y protege la salud de tu familia ya mismo.